Bueno, bakaixo, eta egun hon eta eskerrik asko saio honetara hurbiltzeagatik. Muchas gracias por apuntaros y por asistir a esta sesión, ¿vale? De un tema candente que hemos ido retrasando y que ya no hay más forma de retrasar, ¿no? Ahora comentaremos que ya el 1 de enero de 2026 todas las entidades estarán afectadas de alguna manera con la estrategia de Batus. Entonces, bueno, las que ya habéis estado en sesiones previas mías que hemos ido haciendo en los últimos años, veréis que lo que es la normativa no ha cambiado, la presentación tampoco, porque no hay grandes novedades. Tenía curiosidad por ver si con lo de las chosnas de la Aste Nagusia en Bilbao se movía algo, pero oficialmente de momento no hay nada. Entonces, en algún momento hubo alguna declaración de alguien de Hacienda que podía abrir una vía, pero no se ha concretado nada. Entonces, bueno, pues seguiré atento y si hay novedades, pues las iremos contando. Pero de momento parece que las asociaciones y las entidades sin ánimo de lucro siguen prácticamente la misma normativa que las autónomas, las empresas, las cooperativas. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo un repaso de lo que es Batus, ¿sí? La estrategia. Como recordatorio, decir que es una estrategia común entre el Gobierno vasco y las 3 diputaciones, ¿vale? Que su objetivo está en el plan de lucha contra el fraude. Ese es el principal objetivo de este tipo de herramientas que aumentan el control sobre la facturación y sobre la contabilidad de las entidades, claramente. Franci me pregunta, creo que lo puedes hacer tú, Franci, si te pones justo encima de la presentación, digo, por si a alguien más le pasa a nivel de tamaño, si te pones en la línea superior puedes arrastrar y ampliar la pantalla. Yo no puedo hacerla más grande, cada una puede elegir, ¿vale? Bueno, eso, como decía, el objetivo es la lucha contra el fraude. Es verdad que a veces lo disfrazan de que pretende facilitar las obligaciones de las personas que tienen que tributar, pero bueno, el objetivo es claro, ¿no? Es un mayor control y un intento de minimizar el dinero que se mueve en B, ¿vale? Aunque hay estudios que demuestran que a pequeña escala el fraude fiscal no está ahí, ¿no? Está en otros sitios que igual convendría perseguir más que a las pequeñas entidades. Pero bueno, esto ya es una valoración más personal. El caso es que nos toca. El Gobierno vasco es un poco el que ha podido coordinar, pero luego por las competencias son las diputaciones las que tienen que ejecutar el plan, ¿vale? Y aquí hemos visto como 2 grupos, ¿no? Vizcaya ha ido por un lado y Álava y Guipúzcoa por otro lado. En Álava y en Guipúzcoa solo han aplicado Ticket Buy, es decir, la facturación electrónica, y encima sí que hay exenciones parciales o totales para las entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? Las que son fundaciones o entidades o asociaciones de utilidad pública directamente han quedado exentas de la facturación electrónica y las asociaciones parcialmente exentas solo tenían que emitir factura electrónica por aquellas rentas no exentas del impuesto a sociedades, ¿vale? Bueno, por lo menos es una vía. En Vizcaya no solo no hay exenciones, sino que encima, además de la facturación electrónica, han introducido el punto 2, ¿vale? Que es el que denominan, bueno, tiene 3 nombres: Libro de Registro de Operaciones Económicas, sus siglas, que es el ROE, o el modelo 240, ¿vale? A lo largo de la sesión iremos viendo que los 3, bueno, entre el LROE y el modelo 240 son los nombres más habituales. Y como consecuencia de darles toda la información, pues Hacienda ofrecerá borradores de IVA e impuestos a sociedades, ¿vale? Es un poco, el tercer pilar es un poco consecuencia de dar toda la información de nuestras facturas a Hacienda. A nivel de plazos, Álava y Guipúzcoa ya están en marcha, han tenido sus periodos de adaptación. Vizcaya aquí va a ser el primero en 2022, luego en 2024, al final ha sido progresivamente de 2024 a 2026 y, bueno, pues el periodo de transición termina el 1 de enero de 2026, ¿no? Cuando ya todas las entidades, bueno, pues se verán afectadas por Batus, ¿sí?
Hay además ahora, no sé si lo habéis visto, una campaña bastante fuerte. Bueno, esto es un pantallazo de Instagram, pero yo lo he visto en el tren, un poco R que R con el QR, ¿no? No solo ponen en marcha esto, sino que hay toda una campaña de comunicación con este rollo de Hacienda somos todas y fiscalización de unas entre otras. Sin más, le están poniendo bastante foco en la comunicación, de que no se nos olvide que esto ya está en marcha y que ha venido para quedarse, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, en Vizcaya tenemos los 3 pilares: facturación electrónica, LROE y borradores, ¿vale? Iremos viendo uno por uno, aunque los 2 primeros son los que más tiempo nos van a ocupar. Así como dudas generales, ¿a quién afecta Batus? Pues básicamente es a todo el mundo, ¿vale? Y si alguien tiene dudas un poco de territorialidad, decir, es que mi ser está no sé dónde, pero un poco el criterio que se utiliza para la aplicación de Batus es el impuesto de sociedades y la renta. Es decir, si tú presentas renta en Vizcaya, te afecta a Batus. Si presentas impuesto de sociedades en Vizcaya, te afecta a Batus. ¿Vale? Ese es un poco el criterio. Si eres una empresa cántabra que factura de vez en cuando en Vizcaya, pues no te afecta. ¿Vale? Pero si presentas el impuesto de sociedades en Vizcaya, entonces sí. Alguien me preguntaba, si no facturamos nada, si no emitimos facturas ni nada, ¿esto me afecta? Sí. No te afectará en la facturación electrónica porque no emites facturas, pero sí te afecta en el modelo 240 porque hay que registrar las facturas que recibes, ¿no? Con lo cual le afecta a prácticamente todo el mundo que reciba una factura a su nombre. Eso, ¿vale? Empezamos con el primer pilar, Ticket Buy. Lo dicho, id preguntando las dudas que tengáis y al final del primer pilar hacemos recopilación de dudas, ¿vale? ¿Qué supone la facturación electrónica? Que salvo algunas actividades, y no por entidades, algunas actividades que tienen exención, lo normal es que ya digamos adiós a todas las facturas que hacíamos, yo que sé, en Word, en Excel, en Access, que luego pasábamos a PDF y que enviábamos un poco sin que nadie se enterara, ¿vale? Más que el cliente y nosotras. Entonces, a partir de ahora, todas con ese asterisco, las facturas tienen que ser electrónicas, ¿vale? Ahora vamos a ver qué supone que sean electrónicas. Básicamente, la factura electrónica tiene los mismos datos que venían hasta ahora y se le añade un QR, que es la parte más visible, pero la parte realmente más importante es el identificativo Ticket Buy, que es un código, ¿vale? Este código lo que hace es un código único por factura y lo que hace es te da información también de la factura anterior que has emitido. De tal manera que si tú, modificando el software, envías 4 facturas, pero por el medio hay 2 que no envías, Hacienda va a saber que tú has emitido 2 facturas que no las has enviado. ¿Vale? Con lo cual esto al final lo que persigue es que haya como una correlación de todas las facturas emitidas y por lo tanto obligación de presentar todas las facturas. Ya no puedes hacer, bueno, emito 100 y solo presento 40, ¿vale? Esa es un poco la gran novedad que introduce. Luego, esta factura se tiene que generar por un software garante, ¿vale? El software garante lo único básicamente es que tiene que cumplir una serie de requisitos técnicos que es Hacienda la que los ha impuesto, ¿vale? Y que busca precisamente que no se pueda corromper. Es decir, que el propio software no te dé la opción de decir, bueno, tú factura esto que nadie se entera, ¿no? De hecho, ahí, en caso de fraude, las multas van tanto para el que emite las facturas como para las entidades que han podido crear un software que permita el fraude. ¿Vale? Hay sanciones para ambas. Hay un directorio de Hacienda con todas las soluciones validadas, ¿vale? Por Hacienda. Sí, no voy a entrar, pero bueno, si necesitáis, pues yo qué sé, pues si queréis un TPV para una tienda pequeña, si queréis, yo qué sé, un programa para librerías o lo que sea, ¿no? Que hay cosas más concretas, podéis entrar en la web de Hacienda y por búsqueda identificar qué solución es la que os puede ayudar. ¿Cómo funciona el software? Bueno, lo que hace es tú le metes los datos y con eso genera el que se llama el fichero Ticket Buy, ¿vale? Que es un XML que tiene 2 salidas. Una salida es la que se envía al LROE o al modelo 240,
¿vale? Y otra es la que se genera en PDF y se imprime al cliente. Entonces, esta creación de XML y pasarla al PDF y enviarla a Hacienda es algo que hace el software sin que nosotros nos enteremos, ¿vale? Quiere decir que si cualquier software garante hace esto, ¿vale? No es más. Es un poco las tripas del programa, pero a nosotros nos da un poco igual. La gran diferencia quizá pueda ser que hasta ahora podíamos emitir una factura sin certificado electrónico y ahora ya el certificado electrónico es necesario porque la factura hay que firmarla. ¿Vale? Con lo cual, ya sea por certificado de dispositivo que algunos TPVs llevan o con alguna de las aplicaciones, eFactur o ActuFactura, con el certificado digital de la entidad, firmas ese XML, ¿vale? Antes de enviarlo y antes de imprimirlo en el antes de imprimirlo a la clientela, ¿sí? Sí, Amaya, la facturación, la presentación la vais a tener, ¿eh? No hace falta que toméis ahí notas de todo lo que digo, la colgaremos, la enviaremos por mail. Vale, las opciones gratuitas de software garante disponibles a día de hoy serían, por una parte, ActuFactura, ¿vale? Que es una aplicación online de la Diputación muy sencilla, ¿vale? En la web, en nuestra web de latercerapata.org hemos creado una pestaña Batus y hemos hecho un tutorial, un video tutorial cortito de 3-4 minutos de cómo emitir una factura en ActuFactura, ¿vale? Porque es muy sencillo y para las entidades que no generan muchas facturas sería una solución más que suficiente, ¿vale? Sin tener que hacer ninguna inversión adicional. eFactur es la otra alternativa gratuita y que es el programa de facturación de Isempe y que seguramente muchas de vosotras ya utilizáis porque facturáis administraciones públicas. Entonces, las que facturáis administraciones públicas y tenéis que enviar la factura a través de Factur o a través de cualquier programa que permita el FACE, ¿no? No podéis utilizar, para esas facturas no se puede utilizar ActuFactura. Es decir, ActuFactura no es compatible con el sistema FACE que envía automáticamente las facturas a las administraciones públicas, ¿vale? La ventaja es que Factur, activando en las opciones de tu sociedad, activando el ticket buy, generaría el QR y valdría perfectamente como hasta ahora, ¿vale? Eso, ActuFactura, lo que os decía, es muy sencillo, ¿vale? Podéis poner logo y demás. No voy a hablar mucho más porque tenéis el tutorial en la web, entonces tampoco me voy a detener mucho más en explicarlo. Comentaros también que hay otros programas de facturación de pago, pues como puede ser Factusol, de Sage, de AMG, los más conocidos, que ya se han actualizado a la facturación electrónica, ¿vale? Y aquí una pequeña nota porque en el sector social a veces arrastramos softwares que nos han o que traemos de otra entidad o que los desarrolla un voluntario o voluntaria. Cuidado con los programas de contabilidad o de facturación que no se actualizan, ¿vale? Porque, bueno, me ha ocurrido alguno, ¿no? Pues no, utilizamos un software catalán que allí les funciona muy bien. Bueno, pues como allí no hay ticket buy y no hay Batus, pues quizá no se ha actualizado y entonces ya no vale, ¿vale? Con lo cual, bueno, sí, vas a tener asegurados que el programa que utilizáis cumple con el software garante, ¿no? Que es un software garante que lo emite con QR, ¿vale? ¿Puedo emitir facturas desde diferentes softwares? Sí, es decir, tantos como queráis. Podéis emitir algunas con ActuFactura, otras con eFactur, ¿vale? Y no hay ningún problema. Cada programa tendrá su propia serie de facturación, por así decirlo, y ya está. Y Hacienda recibirá todas, cada una desde su programa, ¿vale? Ya está, no genera ningún problema el que se emitan con varias. Si ActuFactura es más sencilla y necesitáis eFactur para las administraciones públicas, podéis combinar ambas, ¿vale? Vale, ¿cuándo se envían estas facturas a sede electrónica, ¿no? Al modelo 240. Tanto ActuFactura como eFactur las envían automáticamente. En el momento que firmáis, automáticamente se envían, ¿vale? En Guipúzcoa y en Álava sí que han puesto como obligación que la factura se mande a Hacienda en el momento en el que se hace,
¿vale? En Vizcaya no. En Vizcaya han dicho, bueno, imagínate que te vas a un mercado, que haces un montón de facturas y que no tienes internet, mándalas una vez por trimestre. O tienes un software diferente que no es ni a tu factura ni factura, un software propio, que lo que hace es, una vez cada trimestre, hace un paquete con todas las facturas emitidas y las manda a Hacienda. Ningún problema, ¿vale? Lo normal, si utilizáis, ya te digo, tanto haz tu factura como de factures, que automáticamente se envíen a Hacienda. Vale, ¿un tercero puede emitir facturas en mi nombre? Sí, pero en principio la normativa lo permite. Lo que ocurre es que tanto haz tu factura como eFactur no permiten la opción de representación. Es decir, que tienes que entrar con el certificado digital de la entidad, ¿vale? Se entiende la diferencia, ¿no? Puede haber programas de software diferentes a haz tu factura o eFactur que con el certificado digital del asesor o de la asesoría entre y envía la factura, pero los dos públicos o los dos gratuitos que conocemos no tienen esta opción, ¿vale? Hago un pequeño inciso, veo nuevas caras en mi pantalla. Isa, Íñigo, Ricardo, bienvenidas. La sesión está siendo grabada, con lo cual me parece importante deciros que si no os apetece salir, que podéis quitar la cámara tranquilamente y, y ya está, ¿vale? Eso, vale. Luego, tanto en eFactur como haz tu factura, a pesar de haber emitido las facturas, Ana me pide que repita este punto, tiene que ver con los certificados digitales. Para haz tu factura tienes que entrar con el certificado digital, y con eFactur lo mismo, de la entidad que va a emitir la factura. Es decir, la asesoría no puede entrar, aunque tenga autorización tuya en Hacienda para presentar impuestos, en el programa de haz tu factura o de eFactur no puede firmar con su certificado digital, ¿vale? La práctica no correcta, pero que a veces se hace es, bueno, pues le puedo dar el certificado digital de la entidad, se lo doy a la asesoría. Esto en teoría no se puede, pero entiendo que a veces se hace, ¿vale? Pero eso, simplemente si no es, lo normal es que las facturas las emita la propia entidad, entonces las tiene que emitir con su certificado digital. Se pueden anular facturas sin ningún problema, aunque haya sido emitida y haya sido comunicada a Hacienda, se puede anular y esa factura queda en el olvido. Se pueden rectificar, lo cual no recomiendo, incluso Hacienda no lo recomienda, porque a la hora de rellenar los campos no siempre es evidente cuál es el importe que rectificas, cuál es el importe que queda. Entonces, bueno, seguramente que se puede hacer bien, no es intuitivo. Entonces, mi recomendación es que si hay que corregir una factura, que se anule y se emita una nueva. Vale, esto Hacienda también, cuando hice alguna consulta, me dijo, si puedes, anula y emite una nueva. A veces no se puede porque la factura inicial es de diciembre y quieres que se mantenga, en enero te piden que la corrijas, pero con fecha de diciembre y entonces no puedes anular y volver a emitir. Vale, pues en esos casos haces una factura rectificativa y mi recomendación es que vayáis con mucho tiento y preguntando, porque si no puede ocurrir que se duplica el ingreso en Hacienda, ¿no? Como que no siempre queda claro lo que estás rectificando. Vale. Hay algunos casos en los que no es obligatorio presentar la factura con QR, lo que os decía al principio. Adiós a todas las facturas, con alguna excepción. Hay algunas exoneraciones como más genéricas que no nos afectan, ¿vale? Por eso no las menciono. Y sí menciono algunas, ¿vale? La única excepción que han hecho con las entidades sin ánimo de lucro es que algunas facturas que están exentas de IVA también estén exentas de QR, ¿vale? Y esos son los números, ya sabéis, o la mayoría que trabajáis la mayoría que trabajáis con facturación sin IVA, ya sabéis que soléis poner artículo 20.1 de la norma foral Tacatá y hay una serie de números en ese artículo 20.1, ¿no? Bueno, pues los números 8, 11, 12, 13, 14 y 28, además de estar exentos de IVA, están exentos también de QR, ¿vale? ¿Cuáles son estos? Bueno, prestaciones de servicios de asistencia social. Imaginaros que hacéis una factura de una consultoría en cooperación al desarrollo o una factura de asistencia a la tercera edad. Bueno, pues además de estar exenta de IVA como hasta ahora, podríais seguir emitiendo la factura con vuestro Excel, con vuestro Word o lo que sea, ¿vale?
Luego veremos, si la emites así, aún así hay que informarlo en el modelo 240. Con lo cual hay que hacer, para mí hay que hacer doble trabajo, ¿no? Es como, vale, sigo emitiendo como hasta ahora, pero luego tengo que informar, ¿vale? Otro tipo, por ejemplo, servicios prestados a física y deporte. La 14 es otra típica de asociaciones, ¿no? Pues si hacéis entradas para un concierto y sois una asociación, pues además de estar exentas de IVA, os libráis de tener que tener un TPV que os emita la factura con QR. Vale, bueno, si hasta ahora veníais aplicando exención de IVA en alguna de estas situaciones, que sepáis que además podéis evitaros el emitirlo con QR. ¿Qué ocurre? Lo que os decía, que si emitís la factura sin QR, estáis obligadas a informar en Hacienda de esa factura, ¿vale? Ya veremos luego en el LRO, en el modelo 240, hay un capítulo concreto que os dice facturas emitidas sin software garante. Es decir, Hacienda nos va a echar la bronca porque está bien aplicada la no aplicación, pero tenéis que rellenar a mano una información que ya habéis rellenado para emitir la factura. ¿Qué pasa con la formación? Que ya Isa me preguntaba por ahí. La formación está exenta de IVA, pero no está exenta de ticket buy, porque no está en uno de los números recogidos en la sección. ¿Vale? Con lo cual, si emitimos factura de IVA, o sea, de formación, podemos seguir aplicando el número, o sea, la exención de IVA, pero tiene que ir con QR, sí o sí. ¿Vale? Luego, por curiosidad, ¿tengo que asegurarme que las facturas que recibo cumplen con ticket buy? No. ¿Vale? La responsabilidad de emitir una factura con ticket buy es de la persona que emite la factura. ¿Vale? Nosotras, en principio, aunque sepamos que una asociación nos emite una factura y que esa asociación debería emitirla con ticket buy, no estamos obligadas a decirle no te acepto la factura si no es con QR. ¿Vale? No nos corresponde a nosotras, aunque Hacienda nos diga lo contrario y podríamos pedirlo, ¿vale? En teoría la responsabilidad, o bien porque puede haber una exención, como hemos comentado, ¿no? De los tickets, o bien porque realmente su sede está en Cantabria y aquí solo hace algunas cosas y su impuesto de sociedades en Cantabria, ¿no? O sea, hay diferentes situaciones en las que una entidad puede no tener que emitir factura electrónica, con lo cual no somos responsables de verificar si tiene que ir con QR o no. ¿Vale? Eso es que no es nuestra responsabilidad. Ojo aquí, esto es un rollo, pero lo comento. En teoría, las personas, sobre todo esto es un clásico de las asociaciones, contratar a una persona para dar una charla, a una profe, a una investigadora, a yo qué sé, ¿no? Entonces, no están dadas de alta como autónomas, son charlas puntuales. Hasta ahora emitíamos una minuta, se la retenía el 15% y pa'lante. ¿Vale? La normativa establece que esas facturas, esas minutas también, ya no pueden ser así y es una factura que tiene que emitir la ponente. Debería darse de alta en Hacienda en el modelo 036, emitir una factura electrónica con su certificado digital y darse de baja. Esta es la teoría. En la práctica, lo que ocurra es difícil de saber, ¿sí? Pero la teoría dice que cualquier persona que emita una factura, aunque sea puntual, tiene que ser vía factura electrónica, ¿vale? Y por lo tanto darse de alta. Esto no es lo mismo que recibir una dieta por gastos, ¿eh? Quiere decir que tú a una ponente le pagas los gastos de desplazamiento, eso no es una factura, ¿vale? Eso es una liquidación de gastos que va por otro lado y no necesita ni QR ni nada. ¿Sí? Un poco por diferenciar. Resumiendo, para cumplir con este primer pilar de Ticket Buy, facturación electrónica, lo más sencillo, haz tu factura o eFactur, que son gratuitas. Si ya tenéis, o sea, si estáis utilizando un software de facturación, asegurar que se actualiza. Si no se actualiza, cambiar de software, porque no nos va a valer. Y el problema o la dificultad a veces está en el comercio al por menor, ¿no? Pequeñas tiendas de comercio justo, mercadillos y demás, que tanto Haz tu factura como eFactur no son ágiles para emitir una factura en 2 minutos, ¿no? O tener a 10 personas esperando en la cola para cobrarles, yo qué sé, ¿no? Una camiseta o 3 chocolates y emitirles una factura con Haz tu factura. Entonces, en esos casos conviene tener un TPV
un software, bueno, pues algo ya más de pago que te emita directamente un ticket con el QR. Acordaros que hay facturas que pueden estar exentas de IVA y exentas de Ticketbuy, pero entonces las tengo que informar a mano en el 240, ¿vale? Que será el siguiente pilar. Sí, voy a ir haciendo un repaso de las preguntas. Vale. Eso, Yaiza preguntaba si usamos dos sistemas gratuitos. No pasa nada. Las series de facturación son diferentes, con lo cual no habría problema. Ana, el programa de facturas que solo puedes enviar las facturas a las administraciones públicas y no todos. No, Ana, tú puedes emitir la factura con eFactura y enviársela a un cliente. Tienes opción de imprimirla en PDF y te saca el PDF con QR. O sea que podríais utilizar eFactura para todas las facturas, ¿sí? Y las administraciones que no aceptan eFactura, normalmente puedes descargar el XML y subírselo a su plataforma o enviárselo por PDF, que hay ayuntamientos que no están en FACE y se los envías directamente. Con lo cual, realmente las que utilizáis eFactura, si no tenéis muchas facturas, mi recomendación sería seguir utilizando, bueno, un solo programa por centralizar, pero vaya, podéis utilizarlo. Amagoya, ¿las facturas sin IVA también hacemos con Ticketbuy? Eso, ya lo he contado, ¿no? Algunas sí, otras no. Si no lo hacéis con Ticketbuy porque están en el número 4, 8, 12, las que hemos comentado, tenéis que luego informarlo en el modelo 240. Las de formación sí que van con Ticketbuy. Yaiza me pregunta el número 12. A ver, ¿cuál es el número 12? Vale, esta es otra historia, no tiene nada que ver con Ticketbuy. Es una exención de IVA que suele tener que ver cuando tú eres socia de una asociación y, pues bueno, por supuesto, la cuota no es una factura, con lo cual no se emite, pero yo qué sé, si te llega alguna revista, si hay algún tipo de servicio que está enmarcado dentro de la cuota de asociación, ¿vale? Eso no se considera, quiero decir, no es una factura añadida, con lo cual está exenta de IVA y está exenta de, ¿cómo es? De Ticketbuy, ¿sí? Entonces, la cosa es, o sea, que se supone que tiene que ser parte de la cuota de socias y que no sea un servicio. Sí, es un tema un poco enrevesado de las asociaciones. Hay algunas asociaciones que te dicen, no, mira, yo no te cobro una factura, hazte socia y paga 10 euros en esto y te doy un libro. Pero a la otra, si compra 2 libros, le cobro 20 euros por la cuota de socia. No, pues eso se entiende que no es una cuota de socia. Se entiende que es una venta de un libro que va cambiando en función de la contraprestación. Sí, entonces esto tiene que ver solo con los servicios que incluye la cuota para todas las asociadas. Sí, es un poco enrevesado. Si tienes alguna duda concreta con esto, me preguntas y lo hacemos por mail o por teléfono. Amaya pregunta, aunque no sea obligatorio meterlas en Ticketbuy, ¿se les puede poner QR? Sí, y es mi recomendación. Salvo que tengáis algún interés especial en que Hacienda no vea la factura de primeras y solo la vea en el modelo 240, mi recomendación es que os cuesta lo mismo hacerla con Ticketbuy que sin Ticketbuy. ¿Dónde vería que puede ser interesante no hacerlo? Pues si vais a vender entradas para un concierto y sois una asociación, ¿vale? Ahí, si os podéis ahorrar el emitir por cada entrada un QR, pues ahí maravilloso. No hacéis con QR y demás, pero si vais a emitir 10 facturas en el mes, 5 tienen QR, otras 5 podrían no tenerlo, mi recomendación es hacer las 10 con QR, que vaya haciendo automáticamente y os evitáis tener que hacer el segundo paso de informar. Vale, Ricardo, si una persona hace una colaboración puntual con nosotras, por ejemplo, una ponencia, ¿tiene que darse y emitir una factura? Sí. La teoría dice que sí. En la práctica no sé cómo lo vais a hacer. Porque entiendo que esto ocurre mucho. No sé hasta qué punto Hacienda se va a meter. ¿Vale? Porque hasta ahora también era medio obligatorio. Lo que pasa es que como no había QR, pues o sea, hay muchas cosas que no han cambiado, la normativa en sí no ha cambiado, porque esto no es nuevo. Realmente antes para emitir cualquier factura también tenías que darte de alta en Hacienda, aunque no lo hicieras, ¿vale? Pero Hacienda no se metía, o yo no conozco a nadie con quien se haya metido. Ahora realmente ocurre lo mismo. Hay una nueva obligación que es la facturación electrónica. ¿Hasta qué punto se va a meter o no? No lo sé. Pero la normativa es clara, ¿vale? Debería hacerse con QR.
Yaiza dice, pero si está exenta, ¿puedo hacer con QR? Así me evito meter la mano. Sí, correcto. Íñigo, de lo que sé, en caso de tener asesoría, en ActuFactura, la asesoría puede ver todo lo facturado con acceso a Hacienda. Si hacemos con eFactur para la administración, resolvemos que llega a la administración, pero no que la asesoría esté al tanto. A ver, no es cierto. ActuFactura envía directamente al modelo 240 y eFactur también. Con lo cual, la manera que la asesoría tiene para ver lo que has emitido como factura es entrar al modelo 240 de Hacienda y descargar las facturas emitidas. Las facturas emitidas, eFactur también las manda directamente al LROE, con lo cual la asesoría también las puede ver. ¿Sí? Daniel, a ver, ¿dónde estoy? Aquí, Daniel. Joder, se me va a medida que sigo se me va a acabar ahí. Nos estamos refiriendo a facturas emitidas desde nuestra entidad. Eso es. Luego, todo esto es aplicable a aquellas entidades que están dadas de alta en entidades económicas. Sí, porque para emitir una factura tienes que estar de alta en actividades económicas. No puedes emitir una factura si no estás dado de alta en actividades económicas. Otra vez, teoría. En la práctica, la práctica puede ser que hay asociaciones que emiten facturas sin estar dada de alta. Pero para emitir una factura quiere decir que estás haciendo actividades económicas y por lo tanto tienes que estar dado de alta en actividades económicas. Íñigo, perdón, una factura realizada primero con el... Uy, esto no he entendido, igual Íñigo venía de antes. ¿Se podría subir esta factura a FACE? No, de ActuFactura a FACE no se puede subir. O yo no he sabido hacerlo. No tengo, creo que no está conectado con FACE, ActuFactura. Con eFactur se pueden duplicar facturas. Entiendo, duplicar es partir de una factura anterior para emitir una nueva y no tener que meter todos los datos. Entiendo, Begoña, si puedes confirmar que esa es la pregunta. Si es la pregunta, no te sé confirmar porque no emito facturas, emito con ActuFactura. Tendría que consultarlo. Me la apunto, pero vaya, sería si no consultar. Si alguien igual utiliza eFactur por aquí habitualmente y sabe que se puede duplicar, pues que lo diga. En eFactur, o sea, en ActuFactura sí que se puede dar de alta una factura a partir de otra. Vigue, ¿una AMPA tiene que hacer factura por la cuota de extraescolares? La respuesta sería meternos en un jardín, pero la respuesta es que sí. Porque la cuota que las familias pagan al AMPA general y que incluye diferentes cosas, esa no, porque se supone que es, bueno, tú participas en una asociación de padres y se hacen diferentes cosas, pero las extraescolares es la prestación de un servicio. Y además a cada una se le cobra en función de la actividad y en función del número de actividades que hacen, con lo cual deja de ser una cuota de socia y deja de ser prestación de un servicio. En este caso no se cumpliría el número 12 que estábamos hablando antes, sino que tú lo que pagas es por un servicio. Con lo cual la factura debería llevar, bueno, sí, yo creo que salvo que se puedan marcar en alguna de las otras exenciones, entiendo que debería hacer factura con QR, ¿vale? Yule, la liquidación de gastos debe tener referencia de tickets o facturas que hayan conllevado el importe total, conviene. Lo que pasa es que esto no lo informamos, luego os lo contaré en el capítulo 2. Pero en teoría una liquidación de gastos o bien es kilometraje y entonces simplemente hay que informar de dónde a dónde ha sido, o bien se adjuntan detrás los tickets de metro, de tren o lo que sea, o de comida. Alberto, se guarda en XML y luego la abre. Ahí me matas, no, igual me he perdido algo. En referencia a poder duplicar la factura de eFactur. Vale, gracias Alberto. No sé si os sirve, si no, no me quiero liar mucho tampoco con la parte técnica de eFactur para poder avanzar. Yo le dice que tampoco ha conseguido duplicarla. Alberto dice que se podría guardar en XML y luego abrirla como nueva. Bueno, igual mira, podemos hacer algún tutorial, ya investigaremos a ver si se puede duplicar. Raquel, la duda, las cuotas de asociación no se declaran en el LROE porque no son facturas, ¿vale? No es una factura emitida y por lo tanto no hay que emitir un QR ni nada, no es una actividad económica la cuota de la asociación. Acordaros, la cuota de la asociación siempre y cuando no sea el pago encubierto por un servicio, ¿vale? No puedes decir, no, yo he montado una asociación en un gimnasio y si vas a fitness la cuota de socio es 50 y si vas a fitness más zumba 75, eso no cuela, ¿vale? Se supone que la cuota de asociación es
una genérica para todas las socias, o puede haber 2 o 3, yo que sé, cuota reducida, pero que no se vea claramente que hay una contraprestación de servicio detrás. Si no hay una contraprestación, si no hay un servicio detrás de ese pago de cuota claro, identificable, entonces no va con QR. Factura emitida por la venta global de entradas para la entidad. ¿Cómo se identifican los destinatarios? En teoría, si tú emites una factura para una entrada, pues es una factura simplificada, ¿vale? Con la cual la factura simplificada no tienes que identificar al destinatario. O sea, tanto haz tu factura seguro, factura ahora me generaría más dudas, pero haz tu factura seguro te permite emitir facturas simplificadas. Es decir, imaginaros, yo soy una psicóloga, hago una sesión de psicología, pero no quiero poner el nombre de la destinataria. Puedo hacer una factura simplificada sin destinataria. Para las entradas sería lo mismo, ¿vale? Justo he tenido esta mañana esta duda también con que si podríamos subir al modelo 240 una factura por el global de entradas. Se supone que no, porque tú cuando emites, o sea, cuando compras un café te tiene que emitir un café por cada café que emites. No vale decirte he servido 10 cafés y hago una factura por 10 cafés. De todas maneras, es otra de las dudas que me apunto porque lo voy a consultar para estar seguro si en un momento dado una asociación que dice, oye, he vendido 50 entradas, no estoy obligada a hacer ticket buy al modelo 240, ¿qué tengo que hacer? ¿Subir 50 líneas o puedo subir una resumen, que sería lo suyo, yo creo? Vale, Cristina, si tiene un ejercicio partido, el comienzo de Ticket Buy sería cuando empieza el año 2026 o en su caso empezarían en enero. Pues no he visto referencias a fechas posteriores al 1 de enero de 2026. Con lo cual yo entiendo que el 1 de enero de 2026 sí o sí hay que empezar con la implantación. O sea, no me ha parecido, a ver, no, es cuando empieza tu año fiscal. No. No. Vale, indica, ¿puedes repetir el tema de la cuota de socio? Por ejemplo, una cuota de 25 al mes de Zumba, ¿cómo tendríamos que hacer? Es que si emitís si cobráis 25 euros al mes por hacer Zumba, no es una cuota de socia, es una prestación de un servicio. La cuota de socia podría ser, pago 50 euros al año y participo en el gimnasio, os digo, por utilizar el mismo ejemplo. Oye, utilizo en el gimnasio, o sea, y participo en el gimnasio del barrio que es autogestionado. ¿Vale? Somos una asociación deportiva que nos financiamos parte con las cuotas de socias. Esa cuota general, que no tiene una contraprestación directa, o bueno, igual puedes utilizar las instalaciones, pero sin gasto añadido, ¿vale? Esta sería cuota de socia. Si tú cobras algo por un servicio concreto, ya empieza a ser un servicio y por lo tanto es con factura. Esto también era así, no cambia con Ticket Buy, pero en el caso de las asociaciones de tiempo libre, si tienen una cuota de socio, no tienen que emitir facturas. Si sacan de su cuota de socio, por ejemplo, la excursión de Navidad, esa excursión está exenta, pero tendrían que comunicarlo en 240. Eso es, tienen una cuota de socio que, por ejemplo, en el caso de los Scouts, pueden participar pagan 100 euros al año y participan en todas las actividades que organizan los Scouts. Vale. Pero luego hay un campamento aparte. Bueno, se supone que eso es un servicio aparte, ¿no? Entonces, si lo podemos colocar dentro, por ejemplo, el número 8, protección a la infancia, bueno, habría que ver en qué caso estaría exento de IVA porque no es deporte. Habría que ver en cuál podríamos encajarlo para que esté exenta de IVA y además exenta de QR, y por lo tanto no haría falta QR, pero sí comunicarlo, ¿vale? Otra cosa que las asociaciones hacen a veces para evitar decir que es una actividad económica, es decir, y en el caso de los Scouts, porque os conozco y hemos hecho alguna sesión, ocurre, ¿no? Que es decir, realmente cuando se hacen campamentos de Navidad, la cuota que pagas sirve para cubrir gastos y muchas veces ni eso, ¿vale? Entonces, cuando una asociación lo que hace es reúne dinero y entre todas alquilan una casa y contratan a una monitora, por ejemplo, eso no se considera tanto una prestación de un servicio, ¿vale? Sino como una cuota de participación en una actividad de la asociación que financiamos entre todas, ¿no? Es como poner un bote,
Cuando entre varias personas nos juntamos, ponemos un bote y hacemos una actividad, eso no se considera actividad económica y por lo tanto no iría con QR. Sí, hay un matiz diferente cuando las asociaciones organizan actividades que son claramente para sacar dinero o cuando decimos, oye, nos hemos juntado entre 10, pagamos lo justo para pagar al ponente o a la actividad y con eso cubrimos esto. Eso no se considera actividad económica y por lo tanto no iría con factura. ¿Sí? Lo que pasa es que la línea es tan delgada, porque yo también podría decir en el caso de antes, no, que nosotros pagamos 25 euros al mes por tumba porque es justo lo que le pagamos al monitor. Bueno, la línea es delgada y luego Hacienda es un poco la que determina cuándo es claramente un servicio y cuándo claramente es no. Si tú al monitor le pagas 200 euros, pero sois 10 y para cada uno pagáis 225, pues estáis ganando 250 euros, estáis pagando 200 y esos 50 euros financiáis la asociación, con lo cual no estáis cubriendo solo gastos. No es una línea delgada, ¿vale? Yo si tenéis dudas podemos comentarlo. Vale, Yaiza, podría ser cuota de socia para entrar al gimnasio, pero para actividades o facturas. Para mí sería un poco, o sea, habría que ver exactamente, ¿eh? Esto no es tampoco sencillo determinarlo así sin conocer exactamente la entidad. Habría que ver qué hay detrás de la entidad. O sea, lo que Hacienda entiende es que si tú eres un empresario que disfrazas la actividad de asociación, te pueden pillar. Si realmente es una asociación que se demuestra claramente que es de barrio, que no hay nadie contratado, que nos juntamos las del barrio y montamos una actividad, pues ahí es más fácil que no se considere actividad económica, ¿sí? Voy a intentar continuar un poco al siguiente. Eso, Miguel decía, si la asociación solo hace intermediario entre una empresa y socios, eso sería otra cosa. Habría que ver quién emite la factura, porque igual la asociación de ambas solo recibe el dinero y quien emite la factura es la empresa. Podría ser, ¿vale? De todas maneras, o si queréis dudas así muy concretas de una entidad, la resolvemos o por mail o por teléfono o por otro lado, ¿vale? Para no alargarlo. La cuota socia, ahora veremos, no se informa en ningún lado. No, ahora lo vemos. Vamos a ir al pilar 2, ¿vale? Que me interesa también darle espacio. Que es el LROE o el modelo 240 o libro registro de operaciones económicas. Vale, es una nueva herramienta que Hacienda ha definido para que le compartamos nuestra información contable, es decir, donde le vamos a informar de las facturas que recibimos y algunas otras cosas. ¿Vale? Se lleva en sede electrónica. No sé si alguna tenéis pasado como autónoma, que se rellenaba el modelo 140, que es muy similar y que se hacía en el Vila y era en tu ordenador y una vez al año se lo mandabas a Hacienda. Ahora ya no. Ahora directamente tú lo informas en Hacienda en el momento. ¿Vale? Y tiene una parte es trimestral y una parte es anual. ¿Vale? Y solo se aplica para Vizcaya, para empresas o entidades que tienen su domicilio fiscal en Vizcaya y que presentan impuestos de sociedades en Vizcaya. Vale, se presenta trimestralmente, ¿vale? La fecha límite es el 25, pero la norma es que tiene que estar rellenado antes de que tú presentes las declaraciones de IVA, ¿vale? Eso, si tú quieres presentar el IVA el día 13, pues como para el día 13 has tenido que haber metido todas las facturas, pues el LROE también, el modelo 240, tiene que estar rellenado para ese día. No hay una presentación como tal del modelo 240. No hay un botón que tú le digas envío trimestral ni envío anual, ¿vale? Se supone que Hacienda tiene acceso en cualquier momento y ella da por hecho que ya del día 26 del mes de abril, por ejemplo, ya está todo metido como norma, ¿vale? Pero no hay un envío, no es como el IVA que tú envías una declaración. El LROE se rellena y ya está, ¿vale? Y queda rellenado. Tiene 6 capítulos, ¿vale? De los cuales ya veremos que iremos descartando bastantes. Los 5 primeros tienen que ver con el IVA y se registran trimestralmente. Y el 6º capítulo es toda la contabilidad y es una vez al año, ¿vale? La gran ventaja es que el capítulo 6, que sería en la práctica obligarnos a llevar una contabilidad completa, está exento para las entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? Se puede presentar de manera voluntaria, pero de esta sí que nos hemos librado una buena
porque de lo contrario hubiera sido obligatorio tener una contabilidad completa que presentar en Hacienda, ¿vale? Entonces, el capítulo 6, que se hace una vez al año, nos olvidamos, salvo para aquellas entidades que quieran enviarlo. Y vamos a ver los 5 capítulos que van trimestrales. El primer capítulo ya lo hemos medio comentado, que es el de facturas emitidas, ¿vale? Y tendría 2 subcapítulos. El que llega con software garante, que llega automáticamente, esto no habría que rellenarlo. Y el que llega sin software garante, que habría que rellenarlo a mano. A mano o desde el programa de contabilidad del que se han emitido las facturas sin QR, ¿no? Que lo envíe. ¿Qué no se registra en esto? Ni subvenciones, ni cuotas, ni donaciones. ¿Vale? Los ingresos que no vengan por factura no se registran en el capítulo 1. En todo caso, habría que informarlos en el capítulo 6, pero que no estamos obligadas. ¿Vale? Con lo cual, capítulo 1, solo facturas emitidas. Capítulo 2, este es el gran follón. Todas las facturas que estén a nombre de la asociación, incluso los tickets, porque también da la opción de registrar facturas simplificadas, se meten en el capítulo 2. ¿Vale? ¿Qué es lo que no se registra en el capítulo 2? Ni costes de personal, es decir, ni las nóminas, ni dietas, que no vayan por nómina, ni liquidaciones de gastos, ¿vale? Todo ese tipo de cosas no iría al capítulo 2, solo facturas emitidas, o sea, recibidas, ¿vale? Pero es verdad que es una obligación que hasta ahora una asociación que no emitía facturas o emitía 2 facturas, pero que sí que podía recibir 8, 9, 10 facturas al mes, pues prácticamente no tenía obligaciones. Ahora esas 8 o 9 facturas que pueden ser del alquiler, de la luz, de lo que sea, del teléfono, de lo que sea, ahí ya sí que está obligada a informar de esas facturas. Los últimos, cómo proceder con aquellos asientos económicos que no son facturas, nóminas, minutas, dietas, no es obligatorio, ¿vale? Digo, son preguntas que han ido haciendo, las meto en la presentación para que no se me olviden. ¡Epa! A ver, capítulo 2 tengo aquí. Vale, otra pregunta habitual en el capítulo 2 es cómo registro el IVA, si me lo deduzco o no me lo deduzco, ¿vale? Vale, eso. Aquí es la diferencia un poco entre IVA soportado y el IVA deducible, ¿vale? El IVA soportado, todos soportamos IVA en las facturas que tienen IVA, algunas están exentas y no, pero en general soportamos IVA y la duda puede estar en si deducimos o no. Una asociación que no emite facturas con IVA no se deduce IVA, con lo cual cuando picamos la factura, la cuota deducible de IVA siempre es 0, ¿vale? Si emitimos todas nuestras facturas con IVA, la cuota deducible sería la misma que la soportada y si estamos a medias, entraríamos en la regla de la prorrata, ¿no? Y, por ejemplo, si emitimos la mitad de facturas con IVA y la mitad sin IVA, pues la cuota de IVA deducible sería la mitad, ¿vale? Sin más, esto... sí, tenemos también otro tutorial en la web de cómo registrar las facturas recibidas, ¿vale? Y hablamos un poquito de esto. Capítulo de... Vale, los 3, 4, 5 capítulos, en teoría, es raro que tengáis que rellenarlos. El capítulo 3 tiene que ver con bienes de inversión y más para entidades que están en regla de prorrata. Entonces, bueno, si habéis comprado un bien de inversión, si habéis deducido según una prorrata y si tenéis que corregir esa prorrata, informáis capítulo 3. Como esto es bastante raro en las entidades en las que nos manejamos, no profundizo más en ello, ¿vale? Que os suene que tiene que ver con IVA deducible en inversiones si se aplica prorrata, ¿vale? Ese es un poco el titular. Si alguien tiene dudas de si podría estar ahí, que me escriba y lo comentamos. El capítulo 4 tiene que ver con algunas operaciones intracomunitarias, ¿vale? Pero que son informes periciales o de trabajos, transferencias de adquisiciones intracomunitarias de bienes, según algunos artículos concretos de IVA y venta de bienes en consigna, ¿vale? En principio es raro que os toque, ¿vale? Y otra información con trascendencia tributaria, pues si habéis recibido más de 6.000 euros en metálico, si las aseguradoras os habéis tenido primas o contraprestaciones de indemnizaciones, pero que sin factura, pues también tendríais que informarla, y transporte de viajeros, que en principio no os toca, ¿vale? Con lo cual, en la práctica, los capítulos 3, 4, 5 y 6
no habría que rellenarlos. Nos quedamos en el capítulo 1 y 2, que no es poco, pero yo intentaría centrar el tiro hoy porque es mucha información, lo centraría en esos dos capítulos, ¿vale? El capítulo 6, lo dicho, es la contabilidad completa, pero está exento, ¿vale? Y la forma de rellenarlo, aquí también, si tenéis una asesoría, olvidaros, porque lo va a hacer la asesoría, ¿vale? La asesoría, una vez al trimestre, tiene un trabajo añadido, que es generar esa exportación entre la contabilidad, las facturas recibidas y la sede electrónica, ¿vale? Pero a vosotras no os cambiaría vuestra operativa diaria, ¿vale? Eso permite, lo que es la sede electrónica permite que hay algunas facturas que meta la asesoría y otras facturas que metas tú. Hay algunas facturas que se metan por el software de contabilidad y otras que se metan a mano. Permite todo ese tipo de amalgama. Lo normal es que si tenéis una asesoría, sea la asesoría la que envíe las facturas a Hacienda y vosotras no es ningún cambio. ¿Vale? Para entidades que ya tenéis una asesoría al uso, el único cambio es las facturas que emitís que sean con QR. Pero a nivel de facturas recibidas no es un trabajo añadido, ¿vale? Es un trabajo añadido para la asesoría que sí que tiene que asegurarse que el software esté actualizado y comunicado con la DIPU y se envíen las facturas, ¿sí? Aquí para mí el mayor problema o el mayor salto que veo es para asociaciones pequeñas que hasta ahora funcionaban sin asesoría, que sí que se ven obligadas a tener que informar de esas facturas recibidas, ¿vale? Pero si ya tenéis asesoría, consultarlo con ellas, oye, tengo que hacer algo diferente y tal, pero no debería haber ningún cambio, ¿vale? La forma de acceder al modelo 240, os dejo ahí el link y sería modelo 240 para personas jurídicas, las autónomas tienen el 140, ¿vale? Y eso, hemos colgado un tutorial y unas infografías un poco con la información básica para refrescar y que podéis ver cómo se sube una factura. Y eso, un poco la forma que os comentaba para cumplir con este capítulo 2, ¿vale? Habría 3 opciones. La primera sería rellenar a mano en sede electrónica, ¿vale? Cuanto más se acerca la fecha, para asociaciones pequeñas, menos descabellada me parece. Porque no es difícil, os hemos puesto un tutorial y si tenéis 10 facturas al mes, por ejemplo, que no está mal para una asociación pequeña, en media mañana has metido las facturas y te olvidas de contratar una asesoría o de entrar en otro lío, ¿vale? Esta sería una opción. La segunda opción es cambiar de programa de contabilidad si no lo tenéis, si se ha actualizado, pues nada, ¿vale? Eso es. Bueno, vale, igual voy a empezar otra vez. Las que tenéis software de contabilidad comerciales que se actualizan con Batus, no hay ningún cambio. Vale, es solo el caso, las 3 opciones son para aquellas que ni tenéis asesoría ni tenéis software de contabilidad actualizado. Vale, entonces si no tenéis eso, o meterlo a mano o cambiar el programa de contabilidad a uno que sea esto, o desde la tercera pata hemos puesto, todavía está ahí un poco en desarrollo, una especie de aplicación que es decir, bueno, mandadnos la información en Excel y la subimos nosotros a Hacienda, ¿vale? Es un poco como intentar facilitar a esas asociaciones pequeñas, ¿vale? Que igual dicen, joder, pues me genera como miedo, tensión, subirlo directamente a Hacienda, prefiero mandárselo a alguien en Excel que controlo y luego que ese alguien, que podríamos ser nosotros, lo subimos a Hacienda. Vale, en la práctica, como todavía la normativa se va desarrollando, como todavía los softwares se están actualizando poco a poco, las importaciones están dando bastantes errores. Yo la experiencia que estoy teniendo, que nosotros trabajamos con Odoo, que es de software libre, es que esta exportación de información está costando, ¿vale? Con lo cual, si alguien está interesada, que nos escriba, lo valoramos y vemos. Pero yo cada vez me estoy inclinando más para asociaciones pequeñas que no tengan muchas facturas, poder hacerlo a mano, perder el miedo con el tutorial y perder el miedo con la práctica o con dudas concretas, y creo que es una forma gratis de salvarlo, que para mí un poco el objetivo cuando monto todas estas sesiones gratis, ya sé que hay entidades como más grandes y más pequeñas, pero es que las entidades más pequeñas que suficiente tienen con sobrevivir en el voluntariado y como pueden, es que encima no se les añada un coste más, ¿no? Entonces, bueno, luego algunas dudas que han ido llegando, pues si la factura llega tarde,
no pasa nada, ¿no? Si, claro, ahora tengo que registrar todas las facturas trimestralmente, pero si una factura del 20 de marzo me llega en mayo, a cambio del trimestre, no pasa nada, ¿vale? Cuando registras la factura tienes la opción de indicar cuál es la fecha de recepción, con lo cual ya está. Si tú la has recibido en mayo, pues la subes en mayo y ya está. Resumiendo, modelo 240. Yo al principio tenía la ilusión de que a las asociaciones pequeñas les sirviera como algo de contabilidad, algo para... No, no vale para nada a nivel práctico. Con lo cual, como no es algo que luego podamos utilizar para llevar el control económico de la entidad, hay que buscar la manera más eficiente de rellenarlo, ¿vale? Repito, si tenéis asesoría no cambia nada. Si no tenéis asesoría, valorad las diferentes opciones que hemos comentado. Y los capítulos a rellenar en general es el capítulo 1, que si hacéis todas las facturas con QR se rellena solo. El capítulo 2, que es un poco la gran novedad para mí, que tenéis que informar de todas las facturas recibidas, aunque si tenéis una asesoría lo hace directamente la asesoría. Y el capítulo 6, que es opcional. Vale, con lo cual, bueno, a mí me gusta un poco quitar miedos. Esto parece todo muy grande, pero en el fondo no deja de ser que si tenéis una asesoría, lo tenéis salvado. Y si no la tenéis, mirad el tutorial para picar las facturas una a una, porque tampoco es tan difícil, ¿vale? Y, por supuesto, nos escribís si hay dudas. Vale, voy a por dudas que hay por aquí. Los seguros. El seguro normalmente no se emite factura y, por lo tanto, no se registra como factura recibida. Iría en la parte de contabilidad y como hay que entregarla, nada. Cristina, en las facturas emitidas tenemos convenios, por ejemplo, con Diputación, que tenemos que generar facturas mensuales. Entiendo que como son facturas, si hacemos todas con QR, las informaríamos, ¿no? Sí, si ya la factura que emitís va con QR, ya iría directamente al capítulo 1 del modelo 240, con lo cual no tenéis que rellenarlo otra vez. Eso es. Begoña pregunta un poco en la misma línea. ¿Las facturas emitidas con software garante se registran solas? Sí. ¿Vale? Si vosotros emitís una factura con Haz tu factura y vais corriendo al modelo 240 después de haberla emitido, veréis que ya aparece en el momento. ¿Vale? En el capítulo 1 aparecerá. Aspace, en las entidades exentas de IVA, en las cuales el IVA soportado no es deducible, ¿cómo se comunicaría y cómo sería la operativa con el 240? Si hay una actividad de todas las que se realiza que sí está sujeta y no exenta, por lo que el IVA es deducible, ¿cómo se comunicaría? Vale, es lo que os decía. Cuando rellenamos el campo... A ver, quiero ir para atrás. Cuando rellenamos el campo de la factura, tenemos que jugar con... aquí. Con la cuota de IVA soportada que se va a calcular automáticamente y con la cuota de IVA deducible. En vuestro caso, si no es deducible el IVA, IVA deducible 0. Si es deducible porque esa actividad concreta se emite con IVA y el IVA es deducible, iría a cuota deducible o todo o la parte que le corresponda. ¿Vale? Entonces, la forma de comunicar qué parte del IVA está exento y cuál no es a través de la casilla de cuota deducible. Y esa la decidimos nosotros, porque cada entidad es diferente. ¿Vale? Vale, si una vez al año vendemos una feria y no tenemos ningún sistema de cobro, solo TPV para quien quiera, ¿podemos hacer factura manual? Este es un follón que se va a abrir y que no sé cómo lo van a gestionar. Todos los mercadillos de segunda mano, todas las ferias vecinales, yo qué sé, todo el merchandising que hacen asociaciones pequeñas. La teoría dice que cuando tú vendes una camiseta de Gora Palestina, Askatutá, es una venta de un bien, lleva IVA, lleva factura y toda la parafernalia. ¿Que se va a meter con eso Hacienda? Pues no lo sé, no debería, o yo espero que no lo haga. Pero si tú haces una feria y vendéis algo que se asemeja, ¿no? Cualquier cosa, merchandising que se asemeja a un servicio o a un bien, en teoría debería ir con factura y no está exento ni de IVA ni de ticket buy. ¿Vale? Con lo cual, la práctica esto es que si Vigue vende unas tazas que pone Vigue, unas camisetas que pone Gora Escola Público A, en teoría debería cobrar IVA y emitir factura con ticket buy. En la práctica, no sé qué deciros. O sea, me parece imposible que las asociaciones más pequeñas o más informales que hacen esto muy puntualmente, pero bueno, las chosnas, por así decirlo, en Astenausia es una vez al año.
y les obligan también a poner ticket buy. Cristina, para aclarar, las cuotas sin contraprestación no hay que hacer factura ni 240, no. Y donaciones y subvenciones tampoco. ¿Vale? Donaciones, subvenciones y cuotas no se informan. Se informarían en el capítulo 6 del que estáis exentas. Hola, acabas de decir lo de ir al modelo 240 y ver que ya está ahí. ¿Cómo se va al modelo 240? Vamos, ¿dónde se ve? Os he puesto aquí el link. A ver, a ver si. Si entráis aquí en batus.eus/LROE, hacéis clic en el 240 y ahí entras con tu certificado digital y enseguida ves facturas recibidas y facturas emitidas. Entras en facturas emitidas con software garante y ahí lo ves. Vigue, dice, si vendes pues los libros, lo mismo. Aquí tendríais, yo esto igual lo hablaría aparte, porque si hacéis de intermediarias o no hay realmente una ganancia económica, se podría ver cómo hacer para que no se considere actividad económica. Vale. En Eritz, con esto que estás comentando de los mercadillos, cuando vendemos una camiseta por 10 euros, ¿no se puede poner que esos 10 euros son donación? Sí, pero la donación es voluntaria. No puedes obligar a alguien a hacer una donación de 10 euros por una camiseta, ¿vale? Si tú pones que es una donación, alguien podría coger la camiseta, llevársela y decir que yo no quiero donar, ¿vale? Es una alternativa. Yo sí, quiero decir que sin hacer apología de... he visto en algunos sitios la aportación de donación o aportación sugerida, ¿no? Entonces, bueno, pues no estás poniendo un precio. Al ser una aportación sugerida, sigue siendo voluntaria y, bueno, pues te la juegas un poco a que alguien vaya y diga, oye, como es sugerida, yo por la camiseta de 10 euros te doy 2. Bueno, pues dásela y no te metas en un follón. En el caso de la venta de merchandising en una feria para la emisión de factura hay que... las facturas se pueden emitir facturas simplificadas que no van con destinatario con información del destinatario, como un ticket de un café. Tú vas a por un café y no te ponen tu nombre y apellidos. Pues en esto sería lo mismo. Es que ricasco Suri en Eritz. Veo que la gente está escribiendo, por eso doy un poquito más de margen. ¿Factura existe posibilidad? Pues no te sé decir. Me sale decir que no, pero es que he utilizado poco eFactur. El otro día alguien me preguntaba en una sesión, decir, oye, ¿en algún momento van a actualizar eFactur, que es el programa como más feo y más anticuado de la historia? Pues estoy de acuerdo, pero no sé si lo van a actualizar. Entonces, es verdad que no lo... Pero bueno, en un momento dado podrías utilizar Haz-tu-Factura para las facturas simplificadas y eFactur para... vale. ¿Se puede hacer, por tanto, al día siguiente en oficina de todas las ventas? Aquí, esto no tiene que ver con TicketBuy y con eFactur, ¿vale? Tiene que ver con el reglamento de facturación. Se supone que la factura se emite en el momento de prestar el servicio o entregar el bien. Es decir, cuando tú vas a una tienda y pides un café, se supone que al final del día no pueden decir he vendido 10 cafés, te lo tienen que dar en el momento, ¿vale? En la práctica, casi te diría que Hacienda va a preferir que lo hagas el día después que no lo hagas, ¿vale? Pero si por lo que sea un inspector o un inspector de Hacienda te pide en el momento una camiseta y no le das ticket, no le va a valer decir, no, que voy a hacer luego el ticket. No, el ticket se tiene que hacer en el momento. Ainara, ¿con eFactur podemos facturar a otra asociación que no es administración pública? Sí, y a clientes particulares también, ¿vale? Solo que no haces el paso de enviar, o sea, haces el paso de firmar, pero no el de enviar. Entonces, cuando te quedas ya con la factura firmada, creo que hay una opción de guardar en PDF. Únicamente me aparecen administraciones en la columna de aquí en facturo, porque yo creo que no tienes que elegir. Joder, entiendo que eFactur es un mundo en sí mismo y que en este sector me voy a ver si nos animamos a hacer ahí un tutorial para este tipo de dudas de eFactur, ¿vale? Más técnicas.
Sí, sí, la clientela no pide factura de la camiseta, lo entiendo. En los bares yo tampoco pido ticket, pero están obligados a hacerlo. Yule, si hay aportación sugerida, ejemplo, pendrive, contenido, y no hay beneficio, solo recuperas el coste y el tiempo, no hay ganancia. ¿Tengo que emitir factura? Sí. Bueno, a ver, si es aportación sugerida, no. Porque lo que estáis recogiendo son donaciones. ¿Vale? Entonces, no hay problema. Pero cualquier venta de un bien, Hacienda entiende que sí. O sea, otra cosa es que os juntéis en una asociación y digáis, oye, entre 10 compramos el aceite y compramos aceite para 10 personas, lo ponemos a bote, pues ahí sí que se puede entender más fácil que no haya factura intermedia. Pero normalmente todo el merchandising que se vende, o Hacienda lo entiende así, se hace para recaudar dinero para la asociación, con lo cual entiende que hay una pequeña ganancia. Si tú demuestras que no has ganado nada, en algún momento igual Hacienda podría aflojar un poco el esto. Vale. Vamos a seguir. Por recuperar un poco, por acabar la presentación y luego dejar un poco tiempo para las dudas que vayan surgiendo, ¿vale? El tercer pilar de Batus sería el borrador de IVA, impuestos a sociedades, ¿vale? Que básicamente es, joder, le hemos dado toda la información, le hemos dicho qué IVA es deducible, qué IVA no es deducible, qué facturas hemos emitido, cuáles no, pues tienen toda la información como para decirte, yo te digo cuánto te sale a pagar de IVA, ¿vale? Esto también el programa de contabilidad te lo hacía automáticamente. A las personas autónomas que rellenaban el 140 también les hacían una propuesta de IVA, con lo cual, bueno, esto es una condición un poco, es una consecuencia lógica, ¿no? De darles toda la información. Para mí, ¿cuáles son un poco los puntos a tener en cuenta? Uno, importante rellenar el modelo 240, sobre todo con el tema de IVA deducible y no deducible, ¿vale? Porque si por lo que sea ponéis que como asociación que no generáis IVA, ponéis IVA deducible, va a aparecer en el borrador que Hacienda os debe dinero, porque habéis puesto que el IVA es deducible. Entonces, bueno, pues cuidado a la hora de rellenar el modelo 240, sobre todo con el IVA, el tema de IVA deducible. Y luego es verdad que ahora Hacienda puede tener más elementos para evaluar la exención de IVA o no. Sí, es decir, Hacienda ya tiene acceso a esas facturas, podría en un momento dado mirar o preguntar más, ¿no? Porque hasta ahora cuando tú emitías una factura sin IVA, Hacienda no se enteraba que tú la emitías, porque tú no informabas y porque quien la recibía tampoco lo informaba, ¿no? Entonces, ahora sí que se va a informar. Entonces, bueno, pues en un momento dado Hacienda podría revisar si se están aplicando bien las exenciones de IVA. Yo creo que de momento no tienen capacidad para gestionar tantos datos como les van a llegar o les están llegando ya. Pero es verdad que con la inteligencia artificial, bueno, pues cada vez es más fácil gestionar este volumen de datos, identificar patrones y demás. Yo no sería partidario de meter miedo, ¿eh? Yo, bueno, creo que no somos, aunque somos un daño colateral, creo que no somos el objetivo principal de la persecución de Hacienda. El borrador de IVA se recibe los días 20 de abril, julio y octubre, ¿no? Sabiendo que el plazo límite para presentar el IVA es el 25. Y en la declaración anual de enero, que se presenta el 31 de enero, tenemos hasta el 25 recibimos el borrador. Vale, si por lo que sea tenemos todas las facturas medidas para el día 13, podemos pedir el borrador antes y aceptar el borrador. Vale, eso es una de las cosas importantes, que es que el borrador hay que verificarlo, se puede modificar. Si por lo que sea nos hemos dado cuenta que hemos metido IVA deducible y no era deducible, podemos modificar el borrador. Vale, no hay ningún problema con modificarlo. Y en última instancia hay que presentarlo. ¿Vale? Hay que darle a presentar. No vale decir, he pedido el borrador, estoy de acuerdo con el borrador, no hago nada. No, hay que darle a presentar. ¿Vale? Adelanto ya la pregunta. El dónde se ve ese borrador es cuando entras en Hacienda, en el catálogo de trámites para presentar el IVA. ¿Vale? Está la opción de cumplimentar en pantalla la declaración de IVA y ahí te vuelcan los datos del borrador. ¿Vale? Entonces tendrías que ir a la web de Hacienda, vizcaya.eus, entrar en catálogo de trámites, IVA trimestral y ahí dentro pides el borrador y lo ves. Con el impuesto de sociedades ocurriría lo mismo,
¿vale? Lo único que, bueno, el impuesto de sociedades se presenta en julio del año siguiente, con lo cual hay más tiempo, pero lo mismo, te mandan, puedes modificarlo y hay que aceptarlo, ¿vale? Lo único, las entidades, las SFL, las entidades sin ánimo de lucro, como no tienen obligación de presentar el capítulo 6, si no has presentado el capítulo 6, no recibes el borrador de impuestos de sociedades, ¿vale? Lo haces como hasta ahora. Vale, con lo cual, en teoría, facilita el trabajo, bueno, hasta cierto punto. Importante rellenar bien el modelo 240, sobre todo capítulos 1 y 2, ¿vale? Y para el impuesto de sociedades, pues si ya tenéis toda la contabilidad presentada, pues podéis presentarlo y que os manden el borrador, o pues no presentáis el capítulo 6 y lo rellenáis a mano. ¿Mm? Vale, más cosillas antes de acabar y luego voy a por las preguntas. Hay dos deducciones de BATUS, ¿vale?, que se pueden aplicar. Una es por los gastos de implantación y otro por haber empezado en el periodo voluntario. Si habéis empezado en 1 de septiembre de 2026, pues olvidaros, ya no hay. Y en el caso de que hayáis tenido que comprar un TPV, actualizar un software o lo que sea, sí podría ser subvencionable. ¿Qué ocurre? Que la deducción se aplica sobre la cuota de impuestos de sociedades. Con lo cual, si no presentas impuestos de sociedades o te sale a cero, que es lo que ocurre en muchos de vuestros casos, pues no hay deducción por esta parte. ¿Vale? No voy a hacer ninguna valoración. Creo que. Entonces, bueno, pues había, sobre todo los que empezaron el 1 de enero en 2022. Yo, por ejemplo, fui de los que empecé el 1 de enero de 2022 con BATUS. Claro, no tuve ninguna bonificación porque el impuesto de sociedades no me salía a pagar. Y ya en un momento dado dije, ya no voy a rellenar todo el modelo si no vale para nada, ¿no? Entonces dejé de hacerlo y ahora volveré a hacerlo en 2026. Me toca mencionarlo, aunque me da rabia, pero hay un régimen sancionador que se les ha ido un poco la cabeza y, bueno, pues por haceros una idea, el incumplimiento ocasional de no utilizar Ticket Buy, el ejemplo es vender una taza sin factura y QR, serían 2.000 euros por cada operación. ¿Vale? Esto es lo que viene en la normativa. Un café sin QR, 2.000 euros. Una camiseta sin QR, 2.000 euros. Si ya el incumplimiento no es ocasional, sino que lo estás haciendo habitualmente, pues la sanción podría ir mínimo 20.000, mínimo 30.000 euros. ¿Vale? Es que lo menciono un poco por encima porque me parece un poco desproporcionado para el sector y el tamaño en el que nos movemos. No sé si tiene sentido en otros sectores que manejan más dinero. Lo que os decía antes, también hay sanciones previstas para quien ha desarrollado el software y permite su manipulación, ¿vale? También hay. Las declaraciones del 240 también tendrían sanción, ¿vale? Desde un mínimo 600 euros trimestral hasta, por reiteración, podría ir hasta los 12.000 euros, ¿vale? Claro, esto se supone que una asociación que recibe facturas a su nombre pero que no las mete en el modelo 240, pues estas serían las sanciones que en teoría le serían de aplicación, ¿vale? Lo dicho, no creo que seamos su primer objetivo. Y he visto por ahí una pregunta que ya se responde aquí. El modelo 347, que antes era una declaración informativa a partir de 3.000 euros, desaparece porque en la práctica estamos informando de hasta un céntimo, ¿no? O sea, ya la barrera de los 3.000 euros automáticamente ya desaparece. En cambio, el modelo 110 y 111 no desaparece porque cuando informamos de una factura recibida no informamos de la retención aplicada, ¿vale? Venga, voy a por dudas. Luego hay algunas más en... John, comparte una reflexión. ¿Cómo van a perseguir a las entidades que no llevan un TPV móvil a las ferias? ¿Cómo van a perseguir? Pues, bueno, lo mismo que Inspección de Trabajo puede perseguir a personas que van a ferias y saben si están contratadas o no. En teoría no tienen forma más que si van físicamente a hacerlo, ¿vale? No habría, es la única forma que tienen, o por la denuncia de algún ciudadano ejemplar anónima. Pero vaya, no, en principio es difícil. Por eso digo que no creo ni que vayan a perseguir eso, ni que creo que seamos su objetivo. Entonces, no me creo que a partir del 1 de septiembre vayan a desaparecer las ferias pequeñas, las mercadillas de segunda mano o lo que sea. Vale, ya he contestado dónde está el borrador. Begoña, si estamos exentas de IVA no cambia nada, ¿no? Tenemos que hacer declaración de IVA
No. Si estáis totalmente exentas de IVA, no se presenta IVA. Si no declaráis, no. Vale, el 347 queda exento. En el caso de que solo soportamos IVA y no tenemos IVA deducible, en ese caso, si tú no emites facturas con IVA, estás exenta de IVA y entonces no presentas declaración de IVA, como hasta ahora. No, igual recibes un borrador, pero ese borrador estaría a cero, no le tienes que hacer caso. Si solo registramos facturas, tampoco tenemos que hacer declaración de IVA, ¿no? No. Aquí lo importante es que cuando registres la factura indiques que el IVA deducible es cero, para que en el caso de que el programa te genere un borrador automáticamente, sea IVA generado cero, IVA deducible cero, resultado cero. Sí. Entonces, por eso es importante o sea, la casilla de IVA deducible dejarlo a cero si es que es cero. Vale. Mientras llegan otras preguntas, repasamos otras preguntas que me han ido haciendo. ¿Es obligatorio informar de las facturas pagadas por la asociación? Sí, es obligatorio. Aunque no se emitan facturas, es obligatorio. El capítulo 2, esto es un poco la puñeta, ¿no? Que es una obligación para todas. ¿Hay alguna forma de que las facturas emitidas las puede emitir una persona representante de la asociación? Lo que hemos comentado. Sí, normativamente se puede, pero ni Add2Factura ni eFactur lo permiten. Vale, ¿se puede emitir las facturas en una fecha distinta a la que se hace? ¿No? Por ejemplo, tengo que emitir una factura con fecha 1 de diciembre, pero ese día no puedo hacerlo. Ni Add2Factura ni eFactur lo permiten, pero esto lo consulté con Hacienda, la normativa no lo impide, ¿vale? Con lo cual puede haber algún programa de facturación de otro tipo que sí que permita decir, bueno, estoy a 15 de diciembre, emito la factura con 1 de diciembre, ¿vale? Pero los dos públicos, por así decirlo, no, la fecha de emisión no la puedes elegir. De hecho, es un campo que no rellenas y que se rellena en el momento de la firma de la factura. Vale, estas son un poco las dudas que tenía, que me han ido llegando. Es el momento, tenemos tiempo. Venga, hemos llegado al final. Mi miedo era no llegar sin tiempo al final. Las asesorías controlan todo lo que dices, ¿verdad? Sí, deberían, ¿vale? Además, normalmente una asesoría ya tiene un software lo suficientemente robusto como para entender que... para que se actualice y cumpla con esto. Lo que sí es verdad es que una asesoría no suele emitir las facturas, con lo cual la responsabilidad de emitir las facturas suele recaer en nosotras y por lo tanto eso sí que hay que ponerse las pilas con eso. Vale, Alberto, los tickets que recibimos fuera de Vizcaya en los que apenas aparecen datos fiscales y obviamente no están en TicketBuy, entiendo que no se comunican. Vale, esto no lo he comentado antes, lo comento ahora. Cuando rellenas el modelo 240, tienes la opción también en las facturas recibidas de poner que es un ticket. Bueno, espérate, eso es que es un ticket que no está, vale, no te puedes decir. Hombre, en principio todos los tickets que se reciben, los datos fiscales tienen que aparecer, si no está mal emitido el ticket. ¿Vale? Incluso muchas veces cuando en el bazar pides, en el bazar o en cualquier tienda de barrio pides una factura, muchas veces te ponen un sello con los datos fiscales básicos. Entonces, los datos fiscales de quien emite el ticket tienen que estar, ¿vale? Lo que... y Begoña, ¿hay que registrar las facturas emitidas fuera de la Vizcaya? Sí. O sea, tú tienes que registrar todas las facturas que recibes, todas, independientemente de dónde sean. Todas las facturas que recibes se registran. ¿Qué pasa con los tickets? Los tickets, en teoría, los tickets que recibes, en teoría, también se informan en el capítulo 2. ¿Qué pasa? Esto es una consulta que hice en Hacienda, un poco metiendo el dedo en la llaga por intentar ahorrar trabajo a las entidades. Una liquidación de gastos no se considera una factura recibida y, por lo tanto, no se informa. ¿Cuál es mi recomendación? Que los tickets vayan con liquidación de gastos. Es decir, en lugar de meter directamente en la contabilidad el ticket, hacéis una carátula, una liquidación de gastos que dice que yo, no sé quién, recibo de la entidad no sé quién tanto dinero en concepto de liquidación de gastos, listo los gastos y por detrás le adjunto todos los tickets y esa entidad me paga 352,23 euros en concepto de gastos.
eso no se comunica a Hacienda, con lo cual esos tickets no se comunican a Hacienda. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Entonces, bueno, si tú quieres meter un ticket, vale, lo repito, si tú recibes un ticket como asociación o como entidad, me da igual, estás obligado a informarlo en el modelo 240, en el capítulo de facturas recibidas, porque el capítulo de facturas recibidas permite registrar facturas simplificadas o tickets, ¿vale? Es una de las opciones que te da. Lo que no es obligatorio registrar en el capítulo 2 de facturas recibidas son las liquidaciones de gastos, ¿vale? Con lo cual, si tú haces un viaje o das un taller o haces lo que sea y tienes varios tickets, lo que puedes hacer es juntar esos tickets en una liquidación de gastos a nombre de una sola persona en la que identificas, oye, que a esta persona se le paga tanto dinero desde la entidad en concepto de los gastos que vienen adjuntos. Sí, entonces tú me puedes coger en un folder, tener una carátula con los datos básicos, le metes por detrás todos los tickets y a esa persona le pagas la suma de los tickets, ¿vale? Esa liquidación de gastos no se considera una factura a efectos de IVA y por lo tanto no se informa en el capítulo 2. Y es una forma de evitar tener que picar esos datos en el modelo 240. Esto que dices afecta al IVA soportado que se cruza con el IVA. Claro, es que un ticket que no tiene identificación del destinatario no se puede deducir el IVA. Eso es de antes de TicketBuy. Si tú vas a una cafetería y te dicen café 1,20, 10% de IVA incluido, si no aparecen tus datos fiscales como receptor de la factura no te puedes deducir el IVA. ¿Vale? Con lo cual, al hacer la liquidación de gastos no estás perdiendo IVA deducible porque el IVA de esos tickets no es deducible. Diferente es que tú en esa liquidación de gastos metas la factura de Alsa o del tren o del bus que sí que vienen tus datos. Entonces, joder, no metas esa factura porque sí que pierdes el IVA deducible. ¿Vale? Si tú te quieres deducir el IVA, la factura tiene que ir aparte y en la factura tienen que aparecer tus datos. Francis, si no se entiende, me dices. En el registro de... Eva dice, en el registro de facturas recibidas se debe informar de los IVAs de los proveedores o basta con cumplimentar el importe de la factura. No, hay que indicar. Porque el campo que te pide es base imponible y tipo de IVA. Con lo cual, el IVA soportado siempre lo vas a informar. El IVA deducible es lo que queda... a criterio de quien lo rellena. Ahora, si hay algún máximo de euros en liquidación de gastos, no, siempre que está justificado, en principio no hay un máximo. En el caso de los tickets de tarjetas de crédito de la empresa, ¿tendríamos que exigir todos esos tickets al director? ¿Está el director en la sesión, Raquel? En teoría sí. En la práctica entiendo que los tickets a veces se pierden y como siempre, en una contabilidad de 100 facturas que se pierda uno o dos tickets, bueno, no pasa nada. Pero en teoría sí. En teoría todo gasto que la entidad se da como gasto tiene que tener una justificación. ¿Vale? Vale, Francis, lo he entendido, me alegro. Hola, un ticket que no está a nuestro nombre, por ejemplo, un ticket de autopista sin más, ese hay que incluirlo. Lo que os decía, en teoría sí, si lo haces por liquidación de gastos, no. El modelo 347, Ricardo, desaparece. No hay que hacerlo. O sea, antes se hacía porque Hacienda no sabía las facturas que tú recibías. Ahora ya sabe todas las facturas que recibes, con lo cual el 347 desaparece como tal. Más cosillas estamos por ahí. A nosotros nos pasa lo mismo que a Raquel Escoca. Pues a veces nuestra gerente paga cosas con tarjeta, pero no vienen los datos fiscales. Los datos fiscales de la... A ver. Es raro que no aparezcan los datos fiscales en un ticket. Otra cosa es que se le olvide el ticket, ¿vale? Pero los datos suele aparecer.
lo mismo, si vosotros hacéis una liquidación de gastos de todos los gastos pagados con la tarjeta, eso no va al modelo 240. Si queréis meter ticket a ticket, sí que va. El ticket, eso es, el ticket no tiene los datos de la asociación, pero sí que tiene que tener los datos del emisor. O sea, yo estoy hablando del emisor, porque tú cuando en el 240, eso es, en el 240, cuando rellenas la información, lo que te piden son los datos del emisor. Y luego indicar si es factura simplificada o no. Pero quien emite el ticket tiene que venir claramente identificado. Y si no, está mal emitido el ticket, que puede ocurrir, y en ese caso, pues es una faena. Voy a dejar a ver si alguna duda más sale. Yo me voy a apuntar. Os pasaré la presentación. Si conseguimos que el vídeo haya sido grabado, lo subiremos al canal y os lo compartiremos junto con la presentación. Y me quedo como tarea un tutorial de Factur. Va a colgar también en la web, a ver si podemos simplificar así un poco la tarea. Y un resumen de ventas en caso de entradas sin QR, ¿vale? Lo que comentábamos antes, la duda de que puede haber, que si hemos emitido, o sea, hemos vendido las entradas sin QR en el momento porque estábamos exentas de hacerlo, a la hora de meterlo si hay alguna opción de agrupar esas facturas. Vale. Yule nos comenta. Los gastos de facturas recibidas en la entidad son abonados con tarjeta personal por falta de tarjeta corporativa. Hasta ahora se recupera en la hoja de gastos. Perfecto. Es correcto. Perfecto. Sí, no hay problema. Esto no cambia nada. Y de hecho, como va por hoja de gastos, tampoco hay que informarla en el 240. Arriba pone que esta sesión no está siendo grabada, junto al nombre de la tercera pata. Vale, sí, porque no lo estamos grabando con el software, con el BPB. Lo estamos grabando con un capturador de pantalla. Pero gracias por la info. Hubiera sido un buen momento para darnos cuenta de que en el fondo no estábamos grabando. Bueno, se va acercando la hora. Podéis seguir poniendo alguna duda. Yo puedo alargar un poco la sesión, no tendría problema, pero bueno, entiendo que la gente también está ocupada y más o menos hemos ido respondiendo. Lo dicho, os compartiremos a todas las que os habéis apuntado la presentación de la sesión. Recordaremos un poco que en la página web tenemos los tutoriales. Si conseguimos grabar la sesión, os enviaremos el link, aunque también lo colgaremos en la web. Y luego, aquí seguimos, ¿vale? Dudas concretas. Yo entiendo que hay algunas entidades que tenéis un modo de funcionar un poco curioso, veréis y tal. Pues preguntad directamente por mail. Bueno, en la tercera pata hemos cogido este caballo de Batus como algo, como un poco nuestra aportación a la sociedad, ¿vale? Entonces respondemos encantadas a preguntas concretas o incluso a veces esas propias preguntas concretas para vosotras sirven luego para enriquecer las presentaciones. Entonces no tengáis ningún tipo de duda de escribirnos directamente al mail y iremos respondiendo, ¿vale? Y si vemos que hay alguna información interesante para compartir con el resto de entidades, pues la compartiremos, ¿vale? Iremos compartiendo. He visto por ahí una Olach que comentaba los tickets de Barix también hay que incluirlos, son para personas usuarias, así que no va por liquidaciones de viajes. Entonces sí, podrías hacer que la educadora que compra los tickets de Barix haga una liquidación de gastos, ¿no? Que decir, bueno, yo como responsable he comprado 4 o 5 Barix y hago una liquidación con eso. Si no, que te den el ticket y el ticket se mete. Vale, de todas maneras, todo esto de los tickets, habladlo con la asesoría. Porque si hasta ahora estabais subiendo los tickets, normal, la asesoría seguirá informando igual. O sea, esta idea de no declarar los tickets por liquidación de gasto está más pensado en entidades pequeñas que van a tener que picar a mano los datos. Pero si ya tenéis una asesoría, tened esta conversación con la asesoría y decirle, oye, ¿cómo hacemos a partir de ahora? ¿Podemos seguir igual? Porque si hasta ahora la asesoría registraba los tickets, ahora lo puede seguir haciendo y no es más trabajo, es el mismo que hasta ahora. ¿Vale? Es decir, que esta idea de las liquidaciones, que entiendo que igual esto es más
para evitar trabajo, pero igual ya está. Ricardo dice, debo andar muy perdido, pero el modelo de 240 debe recoger todos los gastos, o sea, en la práctica es toda la contabilidad. Sí y no. Es decir, el modelo 240 debe registrar todas las facturas emitidas y recibidas, además de otros capítulos que son más raros. La contabilidad completa no, porque no metemos nóminas, porque no metemos dietas, no metemos liquidación de gastos, no metemos donaciones, no metemos movimientos del banco, hay mucho que no metemos, ¿vale? Entonces, el modelo 240, si rellenáramos el capítulo 6, que es así que es la contabilidad completa, sí que daríamos la contabilidad completa. Si no, gran parte de la contabilidad, pero no. Es que ricasco ahí a todas, Laura, es que ricasco. Vale, pues es que ricasco a todas. Me alegro además que hayamos cumplido el horario en estos tiempos que corren. Y lo dicho, no os quedéis con ninguna duda. Sí, John, misma lógica. El dinero que reciben las usuarias como ayuda, quiero decir, como manutención, como cualquier ayuda para gastos, es la misma lógica que las liquidaciones. No es una factura a efectos de IVA. Pues seguimos. Yo espero haber quitado un poco el miedo, ¿eh? Mi objetivo es no asustar. Y eso, es facturas emitidas, cambiar el chip a nuevo software, y facturas recibidas, o bien conversación con la asesoría y es posible que no cambie nada, o bien, si hasta ahora no teníais asesoría o tal, pues el picarlas a mano o ver un poco si os puede interesar la idea del Excel intermedio, pues ahí valorarlo, ¿vale? Y si tenéis dudas o lo que sea, pues nos pegáis un toque. Es que ricasco a todas.